Un saludo cordial para todos ustedes en su canal El Mundo Gira y sigue girando constantemente. Eh, Les habla César Ruiz de la Torre. Los invito a que se suscriban a este canal, a que opinen y a que participen y a que pues reflexionen sobre todo lo que aquí se dice. No es la última palabra, pero sí es una opinión del hombre de la calle, del común, de la gente. No pretendemos llegar a una gran audiencia diciendo groserías, inventando falsas noticias, exagerando los hechos, mostrando la vulgaridad de la sociedad simplemente para agarrar pueblo. No, una opinión simple, sencilla y clara, pero fundamentada en hechos reales. Porque el mundo gira y cuando sigue dando vueltas, los hechos siguen apareciendo aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo, y nos debe llamar la atención de dónde estamos, para dónde vamos y por qué queremos lo que queremos. Nuestro país, Colombia, está atravesando por un proceso electoral donde ya en una segunda vuelta se enfrentan dos candidatos de posiciones muy disímiles, contrarias, tanto en su manera de expresarlo como en su actuar y en su trayectoria y hoja de vida. Si nos atenemos a lo que es la democracia, pues es la decisión más importante y trascendental en la que la gente participa, porque con su voto, de cierta manera, decide lo que le va a ocurrir en el próximo periodo gubernamental aquí en Colombia durante 4 años. Pero sí hay algo que se está notando y que nos llama la atención y que debe preocuparnos a la vez que nos incita a tomar decisiones correctas, claras y sobre todo pensadas. Y es qué tanto la democracia realmente es efectiva, clara, funciona, qué tanto realmente nosotros somos un país demócrata. La democracia se supone que es fundamentada por el constituyente primario, por la gente común, por la gente del pueblo, por las mayorías, que participan en la toma de decisiones a través del voto popular, es decir, del derecho de elegir y ser elegido, que participa a través de asambleas, de juntas de acción comunal, de organizaciones sindicales, de gremios, de grupos de presión, de estudiantes, de obreros, de campesinos, que de acuerdo con su interés y la manera como quiere que las cosas sucedan para bien de su organización, pues participan de una u otra manera en esa toma de decisiones, o en dar la opinión, o en expresarse, o en hacer llamados de alerta cuando hay gobiernos que están actuando de una manera equívoca o contrario a los intereses de la mayoría. Eso es democracia participativa, que entre otras cosas está aquí como enunciado en la Carta del 1991, resultado de esa constituyente que transformó, digamos, esa carta de navegación de los colombianos. Entonces la democracia participativa es eso, es participar. Y participar de acuerdo con la posibilidad que le den para participar y con la injerencia que pueda llegar a tener en los cambios que se requiere para que la nación funcione con justicia, con equidad y con un mínimo de honradez. Pero lamentablemente estamos viendo un panorama y un espectáculo de cierta manera deplorable. La democracia se redujo a las redes sociales. La participación del común de la gente está siendo manipulado por estas mismas redes, por la desinformación y por las falsas noticias. Y a la hora de la toma de decisiones, siempre serán 2 o 3 o 4 los que participen en esa toma de decisiones, pero no el común de la gente, porque se ven afectados. Y estamos viendo también un espectáculo más que preocupante, o sea, deprimente, de cómo las contiendas electorales en esto que se llama democracia participativa se han convertido en un dimes y diretes, pero no se conocen ni ideas, ni programas, ni intenciones de gobierno, ni el perfil de quien va a ejecutar ese gobierno. No, solo se reduce a una propaganda muchas veces oscura y negra, y a la invención, vuelvo y repito, de noticias, a las fake news, a las falsas noticias.
Eso no es democracia, eso atenta precisamente contra la democracia porque termina siendo una contienda electoral que incita a los votantes no a depositar su sufragio por una propuesta política, gubernamental y de Estado, sino por una tendencia de redes sociales, por un me dijeron, por un me contaron, pero no por un hecho claro y evidente. Esto denota que la democracia, como en el resto del mundo, está en crisis. No hay ese principio en donde todos participamos de una u otra manera en el manejo y en la dirección del Estado, teniendo como referente un gobierno elegido popularmente y sin trampas, sin corrupciones, sin anarquía. Lamentablemente eso se está viviendo y Colombia no es ajeno. Bien, ya cuestionando esta parte de la democracia, quiero pasar a tocar otro tema en donde realmente partamos del principio. O realmente nos proponemos por ser un país democrático, un país honesto, un país en donde participamos y cabemos todos, o seguimos cayendo en picada en una crisis que nos está llevando a un abismo muy profundo. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo en estas elecciones en Colombia? La gente dice votar o porque le gusta el TikTok, o por una falsa noticia, o por las chuzadas en las campañas políticas, o porque le cae mal el otro candidato, o porque simplemente le infunden miedo para hacerlo. Pero yo preguntaría, ¿usted qué sabe por el candidato que va a votar, de su programa, de su estilo de gobierno, del manejo del Estado? ¿Qué sabe? ¿Cuáles son las propuestas? Hay que votar por propuestas, no por individuos, porque cuando se vota solamente por el individuo estamos patrocinando el caudillismo o personas mesiánicas, o simplemente el autoritarismo, en donde se centra todo en una sola persona y en el grupo que lo rodea. Pero ¿y la propuesta? ¿Dónde está? Y la plataforma de gobierno, ¿usted la conoce a fondo? ¿La ha discutido, la ha debatido? ¿Qué la democracia exige? La participación electoral exige. Y nosotros como ciudadanos tenemos un deber y un derecho. El deber es el de saber por qué voto y a favor de qué. No simplemente porque me dijeron, me contaron, o porque a mí me parece que me cae bien o me cae mal fulano o sutano de los que están en la contienda electoral. Y encontramos dos estilos de candidatos. Uno, que es Gustavo Petro, que ha salido a la plaza pública, que en su primera etapa de campaña se dedicó al discurso de la plaza pública, a ir a las plazas, a las ciudades, a recorrer el país para tener contacto directo con sus electores o posibles electores, y que de cierta manera recoge una tradición que se tenía en Colombia cuando las campañas se hacían de esa manera. El otro candidato, Rodolfo Hernández, es un candidato muy singular porque es el candidato de las redes sociales, del TikTok, del chiste, del gracejo. Es el candidato que no se le conocen las propuestas, pero sí su aparición con palabras que pretenden decir mucho, pero a la larga no se sabe cómo las va a aplicar para solucionar lo que él dice que es un problema, como el caso de la corrupción. Es abanderado la corrupción, pero no expresa de qué manera va a quitar la corrupción. Simplemente que quita unos carros, que reduce la nómina de las embajadas y cosas por el estilo. Pero es que ese no es la esencia de la corrupción. Ahí no nace la corrupción. Eso es parte de lo que se ha vivido, pero esa no es la esencia de la corrupción, donde realmente se alimenta estos gobiernos y estos sistemas políticos corruptos. Pero sí tiene mucho éxito en las redes sociales. Es un hombre ya mayor, anciano, que lo han tratado los jóvenes en TikTok como, y perdónenme la expresión, no quiero ofender a nadie, pero como el abuelito bailarín, el que le cae bien a todo el mundo y que haga lo que haga da risa y entonces se vuelve simpático.
pero si uno se pone a escarbar sus propuestas, la verdad no encuentra el sustento. Y el otro candidato tiene unas propuestas, las ha expresado, las ha dicho, pero ha caído también en una situación, y es que un grupo de asesores también cayeron en la campaña sucia. Y eso opaca un poco, por no decir que puede afectar los resultados al final, lo que representó una campaña contraria a la de Rodolfo Hernández. Entonces, pues, la pregunta es, si gana el candidato del TikTok, ¿nos va a gobernar a punta de TikTok? ¿Sus chistes van a servir para enderezar a este país que va cuesta abajo? Sus audios, que son por demás disonantes por la vulgaridad y la grosería y el maltrato hacia sus subalternos, su falta de expresión de hombre de Estado y de gobierno, pues la verdad, si termina siendo elegido como presidente, se está eligiendo es al asesor de campaña más que al mismo candidato, porque si algo ha tenido éxito esa campaña es por el asesor de imagen, de publicidad y de manejo de medios. Pero nosotros no estamos eligiendo un medio, estamos eligiendo a un presidente. Y en el caso de Gustavo Petro, pues están las propuestas que incomodan, pero es que de eso se trata. Se trata de que haya propuestas que susciten debate. Habla sobre unos créditos baratos, habla sobre el reemplazo de las energías tradicionales a energías limpias, habla de una reforma a la educación que sea gratuita, es decir, expone un programa que debe ser debatido y controvertido y que en últimas es lo que nos debe llevar a tomar decisiones a favor o en contra de una propuesta u otra. Pero propuestas claras están del lado del candidato del pacto, mientras que en el otro están las redes sociales. A eso se redujo la campaña electoral en estos tiempos. Entonces me parece que eso de democracia tiene poco. Muy bien. De ganar uno u otro también debemos tener claro cómo nos van a gobernar. El candidato Rodolfo Hernández, que es el candidato anticorrupción, porque no habla sino de los ladrones, de la corrupción y de todo eso, resulta que es un imputado por corrupción. Y este sería un país muy singular, que un hombre que está imputado por corrupción termine siendo elegido presidente supuestamente para combatir la corrupción. Y esto tiene algo de fondo que no es simplemente una campaña negra. Si él sale elegido presidente y en el juicio al que tiene que responder porque está citado a un juicio, tiene que seguir el proceso, bien sea como presidente electo o como senador, porque si queda, como es el segundo en votación, termina teniendo una curul por derecho propio por senador. Entonces va a terminar siendo investigado por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, según la Constitución. Y por otro lado, de entrada el Senado tiene que suspenderlo para que ese proceso siga. Entonces sería una locura de país en esas condiciones. Y por el otro, Gustavo Petro tiene que ser claro y contundente y ser mucho más estricto en el manejo de su equipo de colaboradores, y que las ideas que está proponiendo y el cambio en el manejo del Estado y en la propuesta de gobierno sea efectiva y sea una propuesta clara y lúcida que realmente le dé una luz de esperanza al país. Pero son dos candidatos muy opuestos. Pero sinceramente, el país tiene que pensar lo que va a ser su voto el próximo 19 de junio. Pero sí tenemos un candidato que, siendo sensatos y honestos, ofrece el más mínimo de garantías, como es el caso del señor Rodolfo Hernández. Porque por ética, por principio moral, debería ser claro con ese contrato que lo tiene involucrado en un juicio ante las autoridades competentes. No es lo más indicado que un jefe de Estado llegue imputado a ese cargo que es el más importante del país.
Cada uno toma partido y cada uno decide, pero lo único que digo es, hay que buscar realmente propuestas claras. Si es el tiempo de cambiar el consumo de energía, pues hay un candidato que lo está proponiendo, que es Petro. Si es el tiempo de educar a nuestros jóvenes, pues hay una propuesta de educación gratuita. Si es el tiempo de estimularle el trabajo y la empresa, hay que estimular el campo, hay que hacer una reforma agraria como lo está proponiendo Gustavo Petro. Sin miedo, uno no puede dejar encasillar si es de derecha o de izquierda. El país necesita una reforma agraria, el país necesita una reforma tributaria acorde con la justicia, donde los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Eso es justo. Un país que se ocupe de sus pobres, un país que se ocupe de su gente trabajadora, que se ocupe del campo y de activar la pequeña y mediana industria. Por ahora, la única propuesta que hay alrededor de ese tema la tiene Gustavo Petro. Buena, mala, pero es lo que hay. Y cada uno tiene que apuntar a que este país vuelva a tener un mínimo de respiro. El mundo sigue girando y pues los invito a que se suscriban a este canal porque vamos a seguir hablando sobre temas que nos competen a todos. Un abrazo, les habló César Ruiz de la Torre.